Ok, chicos, decidí grabar esta clase de nuevo porque habían algunos alumnos o alumnas que no habían logrado estar presentes en la presentación que hice de este PowerPoint el día de la semana pasada. ¿Ya? Pero para que quede material registrado, por si hubo alguien que no lo pudo ver o si alguien quedó con alguna duda, bueno, aquí le dejo la presentación explicada. Ya la presentación, como dice ahí, la hizo la profesora Fabiola Figueroa de Ciencias Naturales del octavo Araucaria. ¿Ya? La idea de este PowerPoint es que sepamos describir cuál es el rol del núcleo celular, porque es importante, ya, bueno, que aparece también como la ubicación de la mayor parte del material genético en la diferenciación y las funciones de las células. Ya, la cosa es que tú, de aquí al final del PowerPoint, tú seas capaz de distinguir cuál es la función, cuál es el rol del núcleo en las células eucariontes. ¿Ya? Para poder explicar o para poder entender en realidad lo que significa el concepto de clonación que estaba en el video anterior, ya de clonación de la abeja Dolly, tenemos que entender que la clonación es el proceso biológico eh, que es a nivel nuclear, celular, ya con la finalidad de obtener dos células idénticamente iguales, ya dos células que son exactamente iguales en cuanto a su material genético. Ya, como bien vimos nosotros anteriormente en la parte de teoría celular, toda célula viene de una célula preexistente. ¿Ya? Entonces, a partir de una célula preexistente, la idea de la clonación es generar dos células o, en este caso, dos organismos exactamente iguales entre sí a la célula o al organismo preexistente. ¿Ya? Ahora vamos. Aquí se sigue el puntero. ¿Ya? El puntero. Analicemos eh, el experimento de la oveja Dolly. ¿Ya? Contamos aquí con una oveja A, una oveja B y una oveja C. Este clon de oveja no lo vamos a considerar todavía. Tenemos una, dos, tres ovejas que participan. ¿Ya? La primera, oveja A, oveja blanca. Segunda, oveja B, oveja negra, ya, o con la cabeza negra. Y acá, oveja C, marrón, café. ¿Sí? Dice que a partir de la oveja A, blanca, se le toma una célula de una de sus ubres. ¿Sí? A esta célula de su ubre se le extrae el núcleo y se reserva. Esa parte moradita, ¿cierto? Se reserva el núcleo. Ya se le guarda el núcleo. Por otro lado, tenemos esta otra oveja, la B, la segunda, que es más oscura, ya con cabeza negra, a quien se le toma un óvulo. Óvulo que ya sabemos, chiquillos, chiquillas, que corresponde a esta célula germinal que participa en la fecundación en nosotros que nos reproducimos por reproducción sexual. Se le toma un óvulo, pero caso contrario acá se le desecha el núcleo. El núcleo se le desecha, se le extrae, se le mata, ¿ya? Y se deja solamente la parte de afuera que se llama citoplasma, y aquí lo que se ve como negro que parece el borde que es la membrana. ¿Qué hicieron? Que el núcleo de la oveja A, ya, el núcleo que lo de la oveja A, se le transfiere al resto del óvulo de la oveja B, quedando el óvulo, la parte exterior ya de la oveja B, y el núcleo de la oveja A, que es la blanca. ¿Ok? ¿Qué se hizo después? Después de esto, esta nueva célula que se le llama cigoto, ¿ya? Se implantó en el útero de una tercera oveja, oveja C. Si te fijas, esta oveja C no se parece ni a la B ni a la A, son las tres diferentes. Y al cabo del tiempo del desarrollo embrionario de estas ovejas, nace una oveja, ¿ya? Que tiene exactamente las características de la oveja A, ¿ya? Es el clon de la oveja A, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué la oveja que nace, la clon, es igual a la oveja A? Ya, lo que ustedes tenían que determinar, chicos, era que el, la parte que llevaba la información genética de las características de la oveja que iban a nacer es el núcleo, ya que gracias a que se le transfirió el núcleo de la oveja A al óvulo de la B dentro de la C, tiene las características de la oveja A. Por lo tanto, ¿cuál es el organelo, la parte de la célula que determina las características de un individuo? Es el núcleo.
Esa es la explicación que se hace de esto. No tiene las características de la oveja B porque no tiene el núcleo de la oveja B. No tiene las características de la oveja C porque no tiene el núcleo de la oveja C, tiene el núcleo de la oveja A. Por lo tanto, tiene las características de la oveja A, que es la blanca que está aquí. ¿Sí? Esa es la explicación. Ahora, entonces, ¿en qué región se encuentra la información que determina los rasgos de un individuo? Basándonos en el experimento de la oveja Dolly, sabemos que es el núcleo. El núcleo en su interior tiene lo que le llamamos material genético o ADN, que es la molécula fundamental para almacenar la información genética de un individuo de la especie. ¿Ya? Material genético, ADN. DNA es lo mismo pero en inglés. ¿Ya? ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, lo cual en inglés se abrevia con las letras DNA, que viene siendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este organelo del núcleo? Es el encargado de proteger el material genético, el DNA o el ADN, ¿ya? Sin el núcleo, el material genético estaría esparcido en toda la célula, como sucede en las bacterias. Las bacterias son procariontes y estas no tienen núcleo, de hecho por eso es su nombre, procariontes, antes de tener núcleo procarion, ¿ya? Además, gracias a que tenemos el núcleo, se pueden controlar todas las actividades que ocurren en la célula, ya que éste mantiene el material genético y es quien da las señales. Entonces, resumiendo, tenemos que el núcleo tiene como función las tres siguientes funciones: controlar todas las actividades celulares, proteger el material genético. Si se fijan acá, esto lo que tenemos en azul es el material genético y este vendría siendo el núcleo. Recordemos que esta es una figura, una ilustración eh, que nos muestra que el ADN está dentro del núcleo, en realidad esto está cerradito, ¿ya? Y tres, dar la información necesaria para crear un nuevo organismo, como lo vimos en el experimento de Dolly, ¿ya? Eso es lo que teníamos que saber para esta clase. Bueno, aquí salen las evaluaciones de qué se supone que tienes que manejar tú con esta materia. Y eso es. Chao, chicos.